Buenas noches. Bueno, danos tu visión de Lili Marlene y de este Fassbinder hace 25 años. ¿Ya? Pues Fassbinder, he visto que tienes ahí un libro que me gustó mucho, Ya dormiré cuando esté muerto, Sí, este es uno de ellos. que es un muy buen título quizá para entender a este Fassbinder. Yo no sabía esta anécdota que ha contado Clara de el deseo de ser Lope de Vega. Lo que pasa es que Lope de Vega tenía una distancia sobre las cosas, yo creo, mucho más cínica. Y se la jugó menos que se la jugó Fassbinder en casi todo. Lo que sabemos de Fassbinder en su vida fue excesivo. Como ha sido excesivo, a veces muy formal su cine, desde estéticas muy formales, pero ha sido muy atrevido. Estaba rompiendo ahí caminos en un cine que venía de una herencia maravillosa y quizás había quedado diluido sin encontrar público el cine alemán hasta que llega Fassbinder, que revoluciona todo. A mí no es la película que más me gusta de Fassbinder, desde luego la canción que más me gusta quizá de la historia de la música es una canción esta, Lili Marlene, que está por encima de casi todo. Está por encima de la película, está por encima de las ideologías, está por encima de los bandos, y solamente la presencia de Anna Sigula, que como dices es una falsa guapa, o no sé cómo decirlo, es una mujer muy atractiva, sin que sea guapa, y además teniendo detrás esas interpretaciones que tenemos metidas en la cabeza, en el recuerdo de Lili Marlene por Marlene Dietrich, ¿no? Ese andrógino tan hermoso de la historia del cine y de la canción, o teniendo el recuerdo de otra que yo creo que quizá estaba en parte basada en ella, esta película, Lotte Lenya, una rara cantante alemana, pronazi, o parece que o se dejó querer, ¿no? Que hay una parte en el personaje de Anna Sigula, donde sin ser nazi se tiene que dejar querer por supervivencia, tiene que simular. Está esa historia de Lili Marlene que es tan poderosa, lo que significa una canción que pase de un bando a otro, de una barricada a otra, que se quiera prohibir. Eso me parece que hace daño una canción que nos habla de amor y de la espera y pasa a ser símbolo de tantas cosas y la utilizan, es verdad, la utilizan en los dos bandos. Es una canción que se hace universal y se apoderan de ella el pueblo. Una canción que nace de algo que está muy bien retratado aquí, del cabaret, de esa necesidad de diversión en medio de un mundo que estaba, bueno, en plena convulsión del ascenso del fascismo, ¿no? Y que tenía ese lado, pues un poco chabacano, pseudo-glamuroso de los cabarets, que había sido un mundo anterior y que no querían romper, y que lo llevan, va pasando del cabaret a ese mundo del esplendor, que a veces está muy conseguido, como en las escenografías de Albert Speer, del arquitecto de Hitler, o en la visión cinematográfica de Leni Riefenstahl. Y sin embargo otra vez quedaba un poco kitsch, es verdad que queda un poco kitsch, lo retrata, nos lo pega una rebaja Fassbinder quizá muy intencionada. Sí. Porque lo que nos ha gustado mucho, a mí me ha gustado, esa estética, sin participar de la ideología, de Leni Riefenstahl o de Albert Speer, que es muy grandiosa, grandilocuente, que tiene algo de clásico recuperado, aquí pega una rebaja y vemos lo cutre que tenía también estos que se creyeron ser superhombres y que acababan siendo muy zafios y muy perversos en muchas cosas y muy... Pues eso está bien retratado en la película. Yo la recordaba mejor. Es una película que interesa mucho, que entretiene mucho, que está tratando sobre un mundo que a todos nos conmueve y nos convulsiona de alguna manera, pero sí que tiene parte de lo mejor y de lo peor de Fassbinder. Es una, desde luego, muy interesante película. Y como suena 8 veces o 9 veces Lili Marlene, y aunque no sea en la versión más conocida, sigue siendo una canción que puede con todo, pues desde luego merece la pena que luego, después de verla, sigamos discutiendo. Muchas gracias. Otis Rodríguez Marchante, buenas noches. Lili Marlene suena un poco a que lo hubiera escrito Bertolt Brecht, ¿no? esa canción. Bueno. Sí, no solo la canción, sí, podría tener mucho de ese espíritu también. Lo que... Bueno, dinos algo, antes de verla. Lo que ocurre, yo creo, con Fassbinder, con todo su cine, y no especialmente con esta película, que es casi una parte dentro de la filmografía de Fassbinder, es que sus mejores cualidades, o sea, lo que podríamos subrayar como cualidades cinematográficas de Fassbinder, han de coincidir contigo. En mi caso, concretamente, no acaban de coincidir. Es decir, sus mejores cualidades no son mis cualidades preferidas. Es decir, cosas como el radicalismo, la provocación, el desgarro exagerado, pues en principio no es lo que cuando veo una película quiero encontrar.
El caso es que la manera de servir Fassbinder esto es tan exagerada, tan fuera de contexto, tan caprichoso en su manera de... que realmente no te queda más remedio que al menos considerarlo como esa docena de directores de la historia del cine que son exclusivamente ellos y sobre todo ellos. Yo creo que toda esa pasión que él siempre reconoció por Douglas Sirk o por Sternberg o incluso por Godard, yo creo que es más fabulación dentro de su... que real manera de seguir su forma de hacer, porque no hay nada más lejano a lo que es la estilización de Douglas Sirk, que estas maneras un poco torponas de hacer el melodrama que tiene Fassbinder. Es decir, la música en esta película es maravillosa siempre y cuando es Lili Marlene. Cuando no es esta canción, es realmente reprochable. Es decir, no se puede poner esos sonidos, esa especie de... Luego ocurre que esta película, dentro de lo que es el universo de Fassbinder, pues es completamente rara, porque, entre otras cosas, tiene un mejor acabado, tiene un mayor presupuesto. Creo que fue la película más cara de su época, europea al menos. Tiene otra ambición narrativa que... Yo lo que siempre me ha pasado con Fassbinder, con casi todas sus películas y también con esta, es que creo que sus cambios de humor se los transmite a su cine. Y entonces, claro, no todos tenemos, o no todo el mundo tiene esa especie de no sé cómo decir, de ansiedad por las diversas adicciones que él tenía. Es decir, y si no estás a esa altura es muy difícil ver las películas como él las hacía. Con lo cual, el caso es que ver una película de Fassbinder es otra cosa, no tiene nada que ver con ver una película de una persona, porque, bueno, yo creo que trabajó demasiado y además siempre que trabajó digamos, en manos de todas estas adicciones a las que se entregaba. Es decir, que yo creo que el hecho de trabajar... no de trabajar, de filmar, de escribir, en fin, prácticamente todo lo hacía dependiendo de la cocaína. Y todo eso se traduce muy bien en sus películas y como espectadores no te queda más que sorprenderte ante lo que ves. Y de tal modo, bueno, luego apuntaremos, pero veremos cómo le cuesta trabajo terminar las secuencias porque tiene tantas ganas de poner otra que no termina la anterior. Es decir, y el espectador lo pasa muy bien rellenando la cantidad de huecos narrativos que deja. Pero bueno, en todo caso, es una película fantástica y que da gusto ver y sobre todo hablar de ella, claro. Muy bien, y aquí está por eso también, en este programa. Yo creo que además de lo que dice Oti, esta película es especial porque tiene momentos que parecen que están rodados sin esa prisa o sin esa ansiedad, con sus planos, contraplanos correspondientes, incluso cambia y para el rodaje 2 horas, 3 horas para iluminar un plano general en una escalera después de haber salido de un plano contraplano. Hay momentos que están cuidados al máximo, cuando está, ya lo verán ustedes, Giancarlo Giannini tocando el piano, y entonces ella aparece y la va siguiendo a través de una cristalera, como ella entra, él deja... Todo eso está entre lo mejor, era un tipo realmente especial, pero no olvidemos una cosa, era una estrella. Yo no creo que haya habido ningún director en los últimos años que pueda ni siquiera comparársele. Yo coincidí con él una vez en el Festival de Montreal en 1980 y no había ninguna estrella que se le pudiera acompañar. No me refiero a directores, allí estaba Gina Lollobrigida, nada. Cuando llegó y apareció Fassbinder con unos pantalones vaqueros, una chaqueta de cuero, gafas de sol, aunque era de noche, estaba ya bastante grueso, barba de varios días, con un aspecto de recién levantado de la cama. Aquello se paralizó, todo el Festival de Montreal se puso en pie y le aplaudían. Era una verdadera estrella. Yo no creo que haya habido ningún director, ni siquiera de la Nouvelle Vague, con el carisma que tenía. Y yo creo que parte de ese carisma lo transmitía a sus películas, donde él... le han faltado años porque murió muy joven, pero evidentemente se hubiera ido como atemperando y acercándose más a esos modelos clásicos de von Sternberg o de Douglas Sirk que a él le gustaban tanto. A ti esa película de Todos somos ahora Ali, bueno, la traducción es complicado. Bueno, esa es un remake de una película de Douglas Sirk que se llama Solo el cielo lo sabe. Allí ella, Jane Wyman, se casaba con un jardinero que era Rock Hudson y todo el mundo no quería saber nada de ella. Esta señora se casa con
con un tipo que ya no es ni siquiera de su raza y la miran mal, la tratan mal y no saben... O sea, que él tenía muy claro que sus películas, como dice Javier, además profundizaban el amor. Esta película que vamos a ver es una historia de amor a dos bandas, luego es una historia a tres bandas, pero fundamentalmente es una historia de amor. Con todos ustedes, esta película de Rainer Fassbinder, Lili Marlene.